Hola, en este siguiente vídeo vamos a ver la otra fase o la otra aplicación de la iluminación solar en el AccuRender, que es la iluminación en los interiores. La iluminación en los interiores es un proceso bastante más complejo y largo. No obstante, nos puede dar unos resultados muy interesantes. En la pantalla que vemos a continuación en la presentación de la página de AccuRender podemos observar la calidad de la infografía, y en ese caso el ejemplo que nos estamos nosotros presentando aquí, podemos ver perfectamente que es una infografía mixta de iluminación solar junto con iluminación artificial, porque realmente el fondo de la perspectiva la luz solar no va a llegar hasta el fondo, por lo tanto hay que apoyar la iluminación solar con una iluminación de interior. Este es otro ejemplo también de interiores. Por supuesto, en los interiores es fundamental, aparte de ajustar muy bien la iluminación, tener en cuenta los detalles de todos los elementos del mobiliario, las texturas y todos los complementos que pueden aparecer en la imagen, y todo eso incrementa el tamaño de la imagen y la exige tener un ordenador muy potente para poder hacer una representación realista de la infografía. También en este caso la infografía es una cálculo mixto entre iluminación solar y iluminación artificial. Vemos también el tema del cristal, como que el cristal ejerce de filtro de la luz, en este caso de la iluminación solar, y que puede también reducir la iluminación en toda la infografía. Ahora pasamos a el entorno del AutoCAD y activamos Next. Y ahora esta misma perspectiva la vamos a colocar en planta para verla desde la vista superior. Podemos observar aquí que tenemos una cámara colocada en el interior de la vivienda. Cuando la picamos, vemos que aparece una ventana de simulación, que ahora la estamos viendo en alambre. Dependiendo de la potencia de nuestro equipo, pues podemos, por ejemplo, ponerla en otra modalidad que nos permite ver con más claridad las texturas, o menos que las texturas, los colores de los elementos, para por lo menos saber qué objetos se están viendo en la infografía. Vemos también en la parte de la derecha, cuando hemos elegido la cámara, que tenemos una serie de propiedades de la cámara. Una de ellas es la distancia focal, por ejemplo. La distancia focal aquí son 24 milímetros, pero en algunos interiores igual la tenemos que forzar, por ejemplo ponerla en 18. En un objetivo normal esa imagen tendría muchísima distorsión. Esa es la ventaja de la perspectiva respecto a la imagen hecha con cámara de fotos. Tenemos que tener un gran angular muy potente para poder hacer una vista bastante bien encuadrada dentro del espacio. También tenemos la altura Z de la mira y la altura Z de la cámara son importantes, porque por defecto la cámara está en la cota 0 y hay que elevarla para
que la vista parezca más natural. Efectivamente no hay una persona que tenga la altura de 3 unidades, o sea, 3 metros, pero, por ejemplo, se puede hacer a partir, o sea, subiéndose el fotógrafo sobre una plataforma que se puede colocar dentro de la casa o, por ejemplo, pues que puede estar haciendo la foto desde arriba, desde aquí, desde el balcón, no, desde el balcón, aquí en la parte de abajo, o desde aquí en el descansillo que tenemos justo delante de la sección privada de la casa. La podemos poner, por ejemplo, a una altura de 9 unidades. Entonces podemos ver perfectamente el interior con muchísimo más eh, claridad, aunque va a chocar con la, eh, el descansillo de la escalera y posiblemente tendríamos que subirlo algo más. Entonces podemos ver cómo vamos cambiando la perspectiva en función de el cambio de la altura de la vista. Vamos a devolverla a su posición original y bueno, pues podemos ver que podemos con esa vista ver la curvatura de la escalera y ver los elementos de apoyo y la chimenea completa. Otro de los detalles que vamos a ver es que no es necesario colocar las cámaras en zonas muy pequeñas, pero si para la presentación del proyecto es necesario hacerlo, habrá que en algunas ocasiones separar parte del modelo 3D y hacerlo como si fuera un montaje de una especie de stand o alguna especie de un escenario virtual, porque en la mayoría de los casos intentar colocar una cámara dentro de un espacio muy reducido es casi prácticamente imposible. Vamos a ver ahora las variables de iluminación. Y aquí en esta perspectiva vamos a seguir manteniendo las mismas variables y la misma iluminación, porque bueno, hemos visto que desde el exterior se veía bien. Y luego vamos a ir al apartado de avanzado y vamos a intentar primero vamos a activar el Path Tracer. El Path Tracer es un mecanismo de refinamiento del cálculo de los fotones en AccuRender y como vemos desactiva la luz indirecta y desactiva el ambiente. En algunas ocasiones no hace falta usar el Path Tracer, que realmente va a retrasar mucho el tiempo de cálculo, y podemos hacerlo directamente con la luz indirecta interior y aumentando posiblemente los rebotes indirectos al máximo. Hay mucha diferencia entre los dos. Bueno, pues haremos una prueba con el Path Tracer. Vamos a recuperar la vista. Y en este caso vamos a ver que tenemos la capa de los elementos paisajísticos y el vidrio desactivadas. Según los autores del programa, el Path Tracer añade, como vemos, son fotones. Vemos que al empezar la perspectiva lleva unos puntos muy densos,
esos puntos se irán eliminando a medida que calculemos la imagen en diferentes pasos. No se van a eliminar de forma rápida, va a tardar más, pero nos dará una iluminación muy realista, especialmente en el interior, en el fondo, es decir, la parte derecha de la imagen. Pero necesitamos dejarle más tiempo. Y cuando añadimos detalles, reflejos y transparencias, reflejos de metales, objetos metálicos y transparencias de cristales y elementos de esas características, veremos que la imagen va a tardar más. También las texturas rugosas con elementos muy destacados tardarán en la generación de una imagen más realista. Pero el resultado con los colores, con la iluminación, es muchísimo más espectacular. Vamos a dejarlo un par de pasos más y lo pararemos. Ahora vamos a desactivar el Path Tracer y vamos a volver a calcular la vista. En este caso, vemos que no hay, hay muchísima diferencia en el resultado de la iluminación. Se va a tardar más en obtener un resultado satisfactorio y luego vamos a observar que la parte superior de la imagen, donde está el techo no va a tener una iluminación muy conseguida, va a estar muy en la sombra. Y aquí se ve perfectamente en la parte baja de la terraza que está muy oscura. Hay demasiado tono negro en la imagen. Por lo tanto, el Path Tracer para los interiores es realmente importante para el cálculo de la luz y especialmente si solamente usamos una única fuente de luz, que es el sol. Otro también pequeño detalle, antes de que terminemos el tutorial, es, bueno, y si no consigo dar con la luz solar que a mí me interesa y que necesito manejar la luz del sol a mi antojo, bueno, pues eso es posible, porque aquí en el Accio Render tenemos una opción que se llama especificar ángulos directamente. Entonces, si la activamos, nos deja el programa calcular la iluminación solar como nosotros queremos. Es decir, yo puedo bajar la luz el ángulo de altitud del sol y, por ejemplo, pues hacer que que venga por de otro lado. Entonces lo controlo más y vuelvo a calcular la iluminación. Vamos a volverlo a calcular. Vemos en este caso que las carpinterías, por ejemplo, arrojan muchísimo más luz y las carpinterías paran menos la luz y arrojan las sombras de las carpinterías prácticamente en el fondo de la perspectiva. Con eso podemos decir que hemos visto las dos partes importantes
de la iluminación solar interior y exterior de el AccuRender Next.